Para algunos, la historia de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán es el triunfo del amor, pero también de la perseverancia. Leonor de Guzmán viviría de espaldas a los convencionalismos de la época, las leyes de la Iglesia y las presiones de la sociedad medieval. Su personalidad arrolladora, su gran inteligencia, sus dotes políticas y el amor tan profundo que sintió por Alfonso XI se interpusieron a la verdadera reina, Doña María de Portugal. Ser cabeza de una dinastía y sangre fecunda de los Trastámara fue el premio que al final le reservó la historia. Leonor de Guzmán nació en el año 1310 en Sevilla y fue la hija segunda de Pedro Núñez de Guzmán y de Juana Ponce de León. Sus padres estaban emparentados con dos de los linajes más importantes, poderosos e influyentes de Andalucía, los Guzmán y los Ponce de León. El matrimonio tenía, además de Juana, otros dos hijos. El primogénito, Alfonso Méndez de Guzmán, que era el caballero de confianza del rey Alfonso XI, su camarero mayor, y desde el año 1338 se convirtió en maestre de Santiago y señor de Huelva, y la hija menor, Juana de Guzmán, que estaba casada con Enrique Enríquez, un rico hombre sevillano, alguacil mayor de esta ciudad. La joven Leonor de Guzmán había estado casada con Juan de Velasco, un rico y poderoso noble castellano de Andalucía, y en el momento en que conoció al rey Alfonso era viuda y tenía solo 17 años, un año menos que el joven monarca castellano. Los jóvenes se conocerían en Sevilla, en el verano del año 1327, en la casa de Enrique Enríquez, su cuñado, y desde entonces el rey jamás la apartaría de su lado. A partir de entonces, Leonor sería conocida como la favorita. Leonor colmó la soledad de un joven e impetuoso monarca. Tras las aflicciones de matrimonios de estado o de conveniencia poco gratificantes, como el frustrado intento nupcial del año 1326 con Constanza Manuel, hija de don Juan Manuel, un notable escritor y miembro de la Casa Real, un matrimonio que no fue consumado y luego fue anulado. En el año 1328, Alfonso, con el fin de estrechar lazos con el reino de Portugal, contrae matrimonio con María de Portugal, la hija de los reyes Alfonso IV y Beatriz de Castilla. Se dice que la ausencia inicial de hijos hasta alrededor del año 1333 en el matrimonio real resultó perjudicial para la reina, que fue excluida de ocupar un papel más activo en la corte y fue relegada al monasterio de San Clemente. Esto unido al hecho de que los soberanos no simpatizaban mutuamente. Y a partir de ese momento se hace pública y notoria su relación con Leonor, convirtiéndose ésta de facto en reina de Castilla. Crónicas de la época relatan el recíproco afecto y cariño entre los dos jóvenes, algo que ninguna otra mujer de su tiempo logró en la vida privada del rey de Castilla. El relieve e influencia de aquella dama sevillana fue innegable, y todo gracias a su reconocida y pública relación con el monarca a lo largo de casi 20 años. Y Leonor de Guzmán, a la sombra del poder del rey, correspondería siempre a la confianza del monarca, con absoluta entrega y ejemplar fidelidad. Lo acompañaba en sus desplazamientos militares y durante la práctica de la caza, especialmente en Andalucía, donde la favorita siempre contó con numerosos adeptos. El amor de Alfonso XI por su favorita, convertida de facto en reina de Castilla, se manifestó en la dotación vitalicia, con jurisdicción plena de un vasto patrimonio señorial, lo que le permitió a Leonor la ocasión de ejercer gran influencia en la corte y en la sociedad política castellana de su tiempo. En el año 1330 nacería el primer hijo de Alfonso y Leonor, Pedro, al que Alfonso XI le otorgó el señorío de Aguilar de Campo, por lo que sería conocido
como Pedro de Aguilar, hasta su muerte, muy joven, y a este le siguieron otros 9 hijos, los gemelos Enrique y Fadrique, Tello, Juan, Sancho, Pedro Alfonso, Juana, Fernando y Sancho Alfonso, que se convirtieron en grandes personajes de la corte castellana, gracias a la leal protección del monarca y a los desvelos de su madre, que hizo cuanto pudo para asegurar la posición de sus hijos marcados por el signo de la ilegitimidad. El infante Enrique había tenido como tutor a don Rodrigo Álvarez de las Asturias, de la casa de Trastámara. Este, al morir, como no tuvo descendencia, legó a Enrique el condado de Trastámara, nombre con el que se conoce la dinastía iniciada muchos años después por Enrique. El favor y protección de Leonor creció por toda Castilla, y su nepotismo, fruto en gran parte de su vasto patrimonio y de su influencia sobre el monarca, se dejaba sentir abiertamente en toda la sociedad política andaluza y castellana, y se gestó en la corte y fuera de ella una camarilla integrada por ricos hombres de apellidos poderosos, parientes y amigos que por conveniencia en unos casos toleraban y en otros justificaban, cuando no halagaban, el público adulterio del monarca. Todo a cambio de obtener mayores beneficios económicos, prestigio social y político en el reino, por mediación de la favorita del rey. Pero Leonor era una mujer inteligente y de buen sentido político, prudente y diplomática, y no abusó de su poder. Solo trató de conseguir las mayores ventajas de su privilegiada situación para sus hijos y parientes, y el rey lo sabía, y sin duda por el amor que le tenía, lo consentía. En vano aconsejarían al monarca que abandonase cuanto antes su relación con Leonor. Nada consiguieron. Del matrimonio con la reina María de Portugal nacieron 2 hijos, Fernando, que falleció a los pocos meses de nacido, y Pedro, el que fuera Pedro I, que nació en el año 1334. Pero este hecho, a despecho de los partidarios de la reina, encabezados por su vasallo y amigo Juan Alfonso de Alburquerque, de probada fidelidad a la reina, no menoscabó la posición de Leonor junto al monarca, sino que la consolidó. Y tanto los hijos ilegítimos de Alfonso XI como su heredero Pedro recibieron de su padre el rey el mismo reconocimiento social y apoyo económico, lo que a la larga provocaría una situación muy peligrosa en el destino final de la corona de Castilla. Bajo la protección del rey, Leonor llevó una manifiesta vida pública en la corte y en el reino, confirmando privilegios regios a nobles y a municipios, ordenando libremente su patrimonio y el de sus hijos. Incluso recibió embajadores extranjeros como representante del monarca. En una palabra, según crónicas de la época, era la indiscutible señora y dueña de Castilla junto al soberano. La prolija descendencia de Leonor de Guzmán y Alfonso XI constituyen la clave de su prolongado favor y protección. Pero Alfonso XI muere en el año 1350 durante el sitio de Gibraltar debido a la peste negra que azotaba el continente, y este hecho marcó el principio del fin para Leonor y el incremento de los problemas políticos y sociales para su vasta descendencia. Los restos mortales del rey Alfonso serían trasladados a Sevilla, a la capilla real de la mezquita de Córdoba, pero Leonor no acompañó los restos de su amado, alegando que se encontraba enfermo, y se refugió en su fortaleza de Medina Sidonia. Sin embargo, se sospecha que el verdadero motivo de esta decisión era el temor que sentía hacia el nuevo rey de Castilla, Pedro I, pero sobre todo hacia su madre, María de Portugal, y su consejero, Juan Alfonso de Alburquerque. Pero una vez que Pedro I fue rey, Leonor se fue quedando literalmente sola. Sus parientes y amigos de Sevilla y de Andalucía, sus partidarios de siempre en Castilla y León, aquellos que años antes habían halagado su situación en la corte castellana e incluso
se habían servido de su posición con el monarca para aspiraciones personales, ahora la condenaban y corrían solícitos a ofrecer su vasallaje al nuevo rey de Castilla, Pedro I. Es entonces que Leonor, aconsejada por su hijo mayor, el infante Enrique, conde de Trastámara, acudió a Sevilla en los primeros días de abril del año 1350 a rendir sus respetos al nuevo rey. Según cuentan fuentes de la época, la favorita, antes de partir hacia Sevilla, había recibido del consejero de la reina María, Juan Alfonso de Alburquerque, y de Juan Núñez de Lara, señor de Vizcaya, la promesa a nombre del rey Pedro I de no atentar contra su persona, si le rendía homenaje al rey como su señor. Y Leonor, confiando en sus promesas, partió hacia Sevilla. Pero apenas llegó, el monarca y sus colaboradores faltaron a la palabra dada, y Pedro I la tomó prisionera y le confiscó sus bienes, recluyéndola en el Alcázar de Sevilla. Estando prisionera, Leonor todavía conservaba fuerzas suficientes para fomentar en Andalucía, especialmente en Sevilla, una liga nobiliaria contra Pedro I, encabezada por su hijo, el infante Enrique, y desde su prisión sevillana consiguió el matrimonio de su hijo, el infante Enrique, con Juana Manuel, la hermana de Constanza Manuel, que había sido la esposa del rey Alfonso, en un desesperado intento de legitimar la bastardía de su hijo, el conde de Trastámara, y de ese modo ganar partidarios para su causa dinástica. Esto hizo enojar a Pedro I, quien ordena que trasladen a Leonor al Alcázar de Carmona para alejarla de la corte sevillana. Esto hizo su prisión más rigorosa e ingrata, pero Leonor había conseguido un interesante matrimonio para su hijo. En la primavera del año 1351, el rey Pedro I y su madre María de Portugal viajaron a Valladolid, donde habían convocado cortes y llevaban con ellos a Leonor como un botín de guerra. En Llerena, Badajoz, Leonor se encontró con su hijo, el infante Fadrique, que era maestre de Santiago, quien proclamó su lealtad a su hermanastro Pedro I, pero esta acción no consiguió borrar los viejos resentimientos. Todo lo contrario, la reina María de Portugal acusó públicamente en las cortes a Leonor de todos los males del reino, de sostener la liga nobiliaria e incitar a la nobleza a la rebelión contra el rey, haciendo de todo ello, como era comprensible, una cuestión personal. Entonces Leonor sería trasladada a la villa de Talavera, propiedad de la reina, donde su prisión fue más dura, todo instigado por el odio y el rencor de la reina María y de Juan Alfonso de Alburquerque. Y finalmente, en el año 1351, el odio acumulado, contenido durante tantos años, estalló violentamente, y con el consentimiento de su hijo, el rey Pedro, la reina María ordenó a su escribano mayor y hombre de toda su confianza, Alfonso Fernández de Olmedo, el asesinato por asfixia de Leonor de Guzmán. Tras su muerte, Leonor sería enterrada en la capilla de San Juan Bautista del Alcázar de Talavera, y años después, por orden de su hijo, el rey Enrique II de Castilla, sus restos fueron trasladados a la Real Colegiata de Santa María, de la capital talaverana. A pesar de que sus últimos días de vida fueron difíciles, Leonor tuvo su lugar destacado en la historia, gracias a su hijo Enrique, que a partir de la muerte de su madre comenzaría una lucha por derrocar a Pedro I, lo que consiguió en el año 1369. Pedro fue tomado prisionero y murió de la mano de su hermanastro Enrique, en lo que es considerado un fratricidio, y se convirtió en el rey Enrique II de Castilla, dando inicio así a la dinastía de los Trastámara, un legado regio de su madre, doña Leonor de Guzmán. Hasta aquí nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado la historia de la favorita. Muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que los comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like.
Comenten su opinión acerca de esta historia. Es importante para nosotros. Los animo a ponerlo en los comentarios. Los leo y también los invito a formar parte de la comunidad del canal, convirtiéndose en miembro y así apoyar nuestro trabajo. Y si no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activa las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.